Imagina que yo estuve allí, viendo cómo 27 jóvenes llenos de sueños y planes para el futuro se preparaban para su última gran aventura antes de dejar la adolescencia. Y de repente, sin aviso, desaparecieron. No quedó nada, ni llamadas, ni pistas, solo un silencio que ha durado más de 2 décadas. Esa historia del curso de 1999 no fue solo un rumor para mí, fue la pesadilla que cambió todo. Todo permaneció oculto hasta que un día, en junio de 2021, un turista se encontró con un autobús escolar oxidado, casi engullido por el bosque en la reserva del río Roga. Yo sentí que algo profundo estaba a punto de salir a la luz. Ese día, alguien distinto a nosotros descubrió lo que nadie esperaba. El autobús estaba destrozado, y al acercarme, o mejor dicho, al imaginar ese momento, vi mochilas cubiertas de polvo, fotos casi borradas por el tiempo, un viejo reproductor de casetes en el suelo y páginas de un álbum de graduación consumidas por el moho. El tiempo parecía haberse detenido allí, como si todo ese lugar estuviera congelado en un momento perdido. Pero lo que realmente me impactó fue lo que hallaron en el asiento trasero, montones de ropa y, debajo, un cráneo humano. Cuando los investigadores lo relacionaron con el caso del Liceo número 7 de Lisogorsk, comprendí que esa desaparición no era una historia más. Era un misterio que había estado conmigo todo este tiempo. Cuanto más ahondaban, más extraño se volvía todo. No existían registros del autobús, las cámaras no lo captaron, y no había caminos para llegar allí. Dentro, objetos personales de casi todos los estudiantes desaparecidos, algunos intactos, otros colocados como si formaran parte de un ritual. Para mí, estaba claro, no fue un accidente. El bosque guardó este secreto durante más de 20 años, pero ahora, parecía que la verdad quería salir. En ese liceo, en 1999, yo recuerdo la energía y la emoción que se sentía. Todos preparándonos para ese momento de libertad, para el final de una etapa. Entre batas y gorras, 26 de nosotros éramos un grupo inseparable, amigos de toda la vida, con planes y sueños comunes. Recuerdo a Lera Morozova, la estrella del curso, con su sonrisa tensa y la presión que cargaba sobre sus hombros. Lera, ¿ya elegiste tu vestido?, le preguntaba Katia, mientras ella luchaba por terminar el discurso para la ceremonia. Esa tensión y esas historias pequeñas me siguen resonando como si fuera ayer. Recuerdo a Xenia Frolov, el bromista de la clase, entrando al club audiovisual con su cámara. Esto será como La bruja de Blair, pero más divertido, decía mientras grababa a Sasha haciendo muecas. Sasha se reía y le preguntaba si realmente iba a cargar con esa cámara todo el viaje. Xenia respondió con una sonrisa, la cerveza es para débiles, el arte es eterno. Siempre fue así de singular. Timur Khalilov, nuestro deportista estrella, parecía llevar un peso invisible. A veces siento que corro de algo, no hacia algo, me contó en confianza. Masa Trofimova, la artista silenciosa, siempre con su álbum de dibujos, me dijo en una ocasión, el bosque me persigue en sueños. Yo no sabía qué responder, solo miraba sus ojos llenos de inquietud. El 5 de junio de 1999, el día del viaje, el aire estaba lleno de emoción. Xenia gritó, ¿están listos para el mejor fin de semana de nuestras vidas? Katia le respondió riendo, si no te caes de esa cosa, sí. Y Sasha, con su típico sarcasmo, agregó, spoiler, Timur nos asustará con sus cuentos de espíritus del bosque. Ese día parecía una fiesta, pero nadie imaginaba lo que vendría. El autobús arrancó entre risas y gritos. Vi a la mamá de Lera filmando y diciéndole, Lera, sonríe más. Lera respondió, medio seria, es tu día, mamá, lo estoy intentando. Y bromeó con Xenia, no grabes como un payaso. Él solo se rió y dijo, oye, estoy creando historia. ¿Quién diría que esa historia sería tan oscura? Pero ese día, el autobús nunca llegó a su destino. La última señal fue un mensaje de voz de Rita a su mamá, apaga eso,
y luego, un silencio que lo cambió todo. Los padres esperaron y esperaron, pero nada. Comenzó la búsqueda y no encontraron ni una pista. 10 días después, los padres de Tolik recibieron una carta sin remitente: llegamos. Dejen de buscar. Los expertos aseguraron que era una falsificación. Alguien está manipulando todo esto, dijo el investigador. Para mí, era una sombra más en una historia ya marcada por el misterio. El caso se cerró sin respuestas, pero para los padres la búsqueda nunca terminó. Algunos caminaban el bosque cada año, otros colgaban fotos en las paredes de sus casas. No creo que se salieran del camino. Algo los detuvo, escribió un padre en su diario. Yo lo sentía también, esa verdad que no nos dejaba descansar. Y entonces, 21 años después, el 3 de junio de 2021, un turista encontró el autobús en medio del bosque. Dentro, restos de 17 personas y dibujos perturbadores de Masa Trofimova. Los investigadores dijeron: esto no fue un accidente. Fue parte de algo organizado. Para mí, esa frase es el eco de todo lo que nunca quisimos aceptar. El 10 de junio, nunca olvidaré el día que un hombre entró a la estación de policía y dijo: soy Xenia Frolov, de la clase del 1999. Sentí que el mundo se paralizaba. No debía haber regresado. Ellos siguen observando, susurró con miedo en la voz. No podía creerlo. La historia de Xenia y nuestra clase sigue siendo un enigma. Algunos aún esperan una respuesta definitiva. Otros creen que el bosque no dejará que eso ocurra. Pero algo es seguro: desde aquel día, algo invisible permanece entre los árboles, como si esperara ser descubierto. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, algo se movía. Los rumores decían que algunos elegidos nunca salieron, pero tampoco se perdieron. Que aún caminan entre los árboles, vigilando, aguardando. Vecinos aseguraban haber visto figuras o haber escuchado susurros cuando el viento soplaba. Un anciano del pueblo dijo una vez: ese bosque tiene memoria. Tiene reglas. No es lugar para quien busca respuestas sin saber qué está dispuesto a encontrar. Pero aún así, algunos no pudieron resistirse. La curiosidad los empujó más allá del miedo. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes entró al bosque con cámaras y linternas. Vamos a encontrar la verdad, dijo uno de ellos. Pero cuanto más se adentraban, más extraño se volvía todo. El aire pesaba, la vegetación parecía cerrarse detrás de ellos, y el silencio comenzó a hablar. Esto es una locura, dijo alguien con voz temblorosa. No deberíamos estar aquí. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El bosque nos había atrapado en su oscuro laberinto de secretos y sombras. Mientras tanto, en el pueblo, la gente seguía dividida por el libro de Xenia. Algunos lo veían como un héroe, otros como un soñador. Pero todos coincidían en una cosa: el bosque guardaba sus misterios y no los entregaría fácilmente. Xenia, por su parte, se había vuelto una sombra solitaria. Vivía apartado, lejos de todos, pero sus recuerdos lo seguían como ecos que no podía silenciar. Una noche, mientras caminaba solo por el bosque, sintió una presencia que lo llamaba. Era como si el bosque lo invitara a regresar. No puedo volver, susurró con lágrimas en los ojos, pero el bosque parecía ignorar su ruego. Y así, la leyenda de nuestra clase y del bosque que nos tragó siguió creciendo. Algunos decían que era solo un cuento, otros una advertencia real. Pero nadie negaba que el bosque seguía guardando sus secretos, cerrado y amenazante. Los jóvenes que entraron esa noche de luna llena regresaron diferentes. Algunos afirmaban haber visto cosas que no podían explicar, otros, haber escuchado voces que helaban la sangre. Todos coincidían en una cosa: el bosque no era lugar para los curiosos. Allí, las sombras cobraban vida y la realidad se desdibujaba en pesadillas. Así, la historia de nuestra clase y del bosque que nos tragó se convirtió en una leyenda.
Una leyenda oscura de secretos, de miedo y susurros que pocos se atreven a escuchar. La historia de Xenia y nuestra clase sigue siendo un enigma. Algunos aún esperan una respuesta definitiva. Otros creen que el bosque no dejará que eso ocurra. Pero algo es seguro, desde aquel día, algo invisible permanece entre los árboles, como si esperara ser descubierto. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, algo se movía. Los rumores decían que algunos elegidos nunca salieron, pero tampoco se perdieron. Que aún caminan entre los árboles, vigilando, aguardando. Vecinos aseguraban haber visto figuras o haber escuchado susurros cuando el viento soplaba. Un anciano del pueblo dijo una vez, ese bosque tiene memoria. Tiene reglas. No es lugar para quien busca respuestas sin saber qué está dispuesto a encontrar. Pero aún así, algunos no pudieron resistirse. La curiosidad los empujó más allá del miedo. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes entró al bosque con cámaras y linternas. Vamos a encontrar la verdad, dijo uno de ellos. Pero cuanto más se adentraban, más extraño se volvía todo. El aire pesaba, la vegetación parecía cerrarse detrás de ellos y el silencio comenzó a hablar. Esto es una locura, dijo alguien con voz temblorosa. No deberíamos estar aquí. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El bosque nos había atrapado en su oscuro laberinto de secretos y sombras. Mientras tanto, en el pueblo, la gente seguía dividida por el libro de Xenia. Algunos lo veían como un héroe, otros como un soñador. Pero todos coincidían en una cosa, el bosque guardaba sus misterios y no los entregaría fácilmente. Xenia, por su parte, se había vuelto una sombra solitaria. Vivía apartado, lejos de todos, pero sus recuerdos lo seguían como ecos que no podía silenciar. Una noche, mientras caminaba solo por el bosque, sintió una presencia que lo llamaba. Era como si el bosque lo invitara a regresar. No puedo volver, susurró con lágrimas en los ojos, pero el bosque parecía ignorar su ruego. Y así, la leyenda de nuestra clase y del bosque que nos tragó siguió creciendo. Algunos decían que era solo un cuento, otros una advertencia real. Pero nadie negaba que el bosque seguía guardando sus secretos, cerrado y amenazante. Los jóvenes que entraron esa noche de luna llena regresaron diferentes. Algunos afirmaban haber visto cosas que no podían explicar, otros, haber escuchado voces que helaban la sangre. Todos coincidían en una cosa, el bosque no era lugar para los curiosos. Allí, las sombras cobraban vida y la realidad se desdibujaba en pesadillas. Así, la historia de nuestra clase y del bosque que nos tragó se convirtió en una leyenda. Una leyenda oscura de secretos, de miedo y susurros que pocos se atreven a escuchar. Los jóvenes que entraron esa noche regresaron cambiados. Algunos con miedo en la mirada, otros con historias que nadie podía entender. Pero todos sabían lo mismo, el bosque no olvida, y sus sombras siguen vigilando. Pero todos estábamos de acuerdo en algo, el bosque no era un lugar para los curiosos. Era un espacio de secretos y sombras, donde la realidad se desvanecía y los sueños tomaban formas que helaban la sangre. Así, nuestra historia y el bosque que nos tragó se convirtieron en leyenda. Una leyenda llena de misterio y terror, con secretos y sombras que se negaban a ser revelados. A pesar de todo, el bosque seguía allí, inmóvil y silencioso. En sus profundidades, los secretos de nuestra clase seguían vivos, esperando a que alguien más tuviera el valor o la locura de buscarlos. La historia se repetía en susurros entre el viento y las hojas. La leyenda crecía, envolviendo al bosque en un manto de miedo y misterio que pocos se atrevían a desafiar. Pero el bosque nunca cambia. Silencioso, ocultaba entre sus raíces y sombras lo que nosotros dejamos atrás, esperando pacientemente a que alguien más intente desentrañar su oscuro secreto. La leyenda de la clase de 1999 no es solo un cuento, es un eco de lo que realmente ocurrió, un grito silencioso que resuena en el bosque, donde el tiempo parece haberse detenido. Y mientras el bosque permanece inmóvil,
sus secretos permanecen vivos, acechando en la oscuridad, aguardando el momento en que alguien más se atreva a enfrentarlos. La historia de la clase de 1999 y el bosque que los tragó se había convertido en leyenda. Un relato oscuro de misterio y terror, de secretos ocultos en la penumbra, donde cada sombra parecía tener vida propia. A pesar de la leyenda, el bosque seguía allí, imperturbable y silencioso. En sus entrañas, los secretos de aquella clase desaparecida permanecían, aguardando a quien se atreviera a buscarlos. Con cada año que pasaba, la leyenda crecía, alimentada por susurros y viejas historias. Un bosque que no soltaba sus secretos, que protegía su oscuridad con uñas y dientes. Pero el bosque, frío y callado, no mostraba señales de ceder. Sus sombras se extendían como dedos, cubriendo todo lo que tocaban, preservando los misterios de la clase de 1999. Los que se acercaban sentían el peso de ese silencio, como un susurro pesado que les recordaba que el bosque no es un lugar para los vivos, sino un refugio para lo desconocido. Los secretos enterrados en lo profundo del bosque esperaban, paciente y eternamente, a que alguien tuviera el valor o la locura suficiente para desafiarlos. Así, la leyenda de la clase de 1999 y del bosque que los tragó se mantenía viva, un recordatorio inquietante de que hay lugares donde la oscuridad nunca desaparece. El bosque permanecía inmóvil, como si contuviera el aliento. En sus profundidades se ocultaban secretos que nadie se atrevía a nombrar. El tiempo parecía haberse detenido, pero las sombras susurraban un mensaje antiguo para quienes osaban escucharlo. Pasaron los años, pero el eco de aquellos días no se apagaba. Los habitantes más viejos contaban historias sobre luces extrañas y voces que resonaban en la oscuridad. Nadie podía explicar qué se escondía realmente entre los árboles, si era una leyenda o algo mucho más siniestro. Algunos decían que el bosque estaba vivo, que observaba, elegía víctimas y guardaba secretos imposibles de revelar. Quienes se aventuraban a acercarse desaparecían sin dejar rastro, solo quedaba el frío viento y un susurro lejano. En el pueblo comenzaron a correr rumores sobre figuras misteriosas en el borde del bosque, sombras que se deslizaban entre los árboles. Los vecinos temían salir después del anochecer, sintiendo una presencia invisible que vigilaba cada movimiento. Pero, a pesar del miedo, la curiosidad podía más. Un grupo de jóvenes decidió internarse en el bosque buscando respuestas, sin saber que cada paso los adentraría más en una oscuridad de la que podría no haber retorno. El bosque seguía ahí, silencioso y eterno, guardando sus secretos con celo. En sus sombras se escondían historias no contadas, voces de la clase de 1999 que aún parecían susurrar entre los árboles, esperando que alguien valiente se atreviera a descubrir la verdad oculta. El bosque parecía un guardián eterno, observando todo sin un parpadeo. En su interior, sombras se movían con vida propia, susurrando historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. Aquellos que se adentraban en el bosque nunca volvían iguales. Sus miradas vacías y susurros incoherentes alimentaban la leyenda de que el bosque tenía hambre de recuerdos. Los ancianos del pueblo aún recordaban los días en que la clase de 1999 desapareció, pero cada vez eran más escépticos. La verdad está enterrada en las raíces del bosque, decían con voz apagada. Senia, desde lejos, vigilaba. Sabía que el bosque tenía más secretos, y sentía que el tiempo para descubrirlos se agotaba. Una noche, un grito lejano rompió el silencio. Algunos juraron que era uno de los elegidos llamando desde el otro lado de la realidad. El viento traía voces que pocos podían entender. Advertencias o súplicas, nadie estaba seguro. Pero todos sentían que el bosque no había terminado con su historia. Los valientes que buscaban respuestas se encontraron atrapados en un laberinto sin salida, donde cada paso los alejaba más de la realidad. Y así, la leyenda seguía creciendo, un susurro constante en las ramas, una sombra que jamás se disolvería del todo. Esa noche, el viento susurraba entre los árboles, pero no era el viento común.
Parecía traer voces lejanas, lamentos que helaban la sangre. Los pocos que osaban acercarse al bosque aseguraban sentir una presencia vigilante, como si el bosque mismo respirara y los observara. En el pueblo, comenzaron a aparecer símbolos extraños tallados en la corteza de los árboles cercanos. Nadie sabía quién los hacía ni qué significaban, pero provocaban un miedo creciente entre los habitantes, que empezaban a evitar incluso hablar del bosque en voz alta. Senia, aislado y atormentado por sus recuerdos, decidió regresar al bosque con una linterna y su cuaderno. Quería encontrar respuestas, aunque sabía que podía no regresar. La última vez que entró, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Mientras avanzaba entre las sombras, la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, algo rozó su brazo, frío y áspero como la corteza vieja. Intentó gritar, pero un silencio absoluto le cortó la voz. En la mañana, los aldeanos encontraron el cuaderno de Senia al pie de un viejo roble, abierto en una página con un dibujo inquietante, una figura humana rodeada de ramas que parecían manos extendidas, atrapándola. Un grupo de jóvenes decidió organizar una expedición al bosque, armados con cámaras y grabadoras, decididos a documentar la verdad. Pero la primera noche, uno de ellos desapareció sin dejar rastro, dejando solo una cámara caída y grabaciones que mostraban sombras moviéndose a su alrededor. La grabación revelaba susurros incomprensibles y figuras translúcidas que se desvanecían justo cuando la luz intentaba iluminarlas. La atmósfera en el pueblo se volvió aún más tensa, y nadie quiso unirse a la siguiente expedición. Una anciana del pueblo contó una historia olvidada. Hacía décadas, un grupo similar desapareció en el bosque tras profanar un altar antiguo. Decían que el bosque protegía ese lugar sagrado y castigaba a los intrusos con desapariciones y locura. La leyenda tomó cuerpo cuando en una tormenta intensa, se escucharon gritos y lamentos provenientes del bosque, como si alguien estuviera atrapado y suplicando por ayuda. Pero nadie se atrevió a acercarse esa noche. Así, el bosque permanecía allí, imponente y misterioso, guardando sus secretos más oscuros. Y aunque muchos deseaban olvidarlo, el susurro del viento y las sombras en sus profundidades seguían llamando a quienes se atrevían a escuchar. Un grupo reducido, entre ellos Senia y la anciana, decidieron hacer un último intento. Sabían que el bosque no perdonaría, pero era la única forma de romper el ciclo. Con respeto y miedo, se adentraron en la oscuridad, guiados por los antiguos símbolos y las historias olvidadas. En el corazón del bosque encontraron un claro, donde un altar cubierto de musgo y raíces parecía latir con una energía antigua. Allí, las sombras comenzaron a tomar forma, revelando rostros conocidos de la clase de 1999, atrapados entre mundos, ni vivos ni muertos. Con un ritual de palabras antiguas y la promesa de no profanar más aquel lugar, lograron liberar las almas atrapadas. El bosque, por primera vez en décadas, quedó en silencio. La leyenda terminó, pero en el pueblo, la memoria de la clase de 1999 y su bosque misterioso nunca se olvidó.